Viendo esta imagen a simple vista, podríamos decir que las personas que están en la misma no tienen nada en común. Figuras de la FIFA como Michel Platini, la cantante Shakira, Leo Messi, el cineasta Pedro Almodóvar, familiares del presidente Putin, Jackie Chan y el rey de Arabia Saudita. Sin embargo, en 2016 se conoció la relación entre ellos. Tras una filtración masiva de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, coordinada con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y un periódico alemán, se reveló las redes globales de paraísos fiscales, lo que posteriormente se conocería como los Panama Papers. Mi nombre es Lenín Naranjo, soy alumno de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja y realicé este podcast con el objetivo de analizar los paraísos fiscales bajo la normativa tributaria ecuatoriana, su relación con la evasión tributaria y otros delitos. Así que comenzamos. A menudo pensar que los paraísos fiscales se piensa que los paraísos fiscales son solo islas lejanas del Mar Caribe, con palmeras, sol y arena, como Aruba, Curazao, Belice o las Islas Vírgenes, y que estas no tienen relación directa con las actividades normales que se desarrollan en nuestro país, cuando la realidad puede ser muy distinta. El término paraíso fiscal proviene de la traducción no literal del término en inglés tax haven. Cuando hablamos de los paraísos fiscales, nos referimos a aquellos territorios en los cuales que su sistema impositivo es de baja o casi nula tributación. Según el SDI, este es un dato importante, en el 2022, unos 642 residentes del Ecuador declararon que tenían activos en el exterior valorados en 1.874 millones de dólares. Y el 74% de estos recursos estaban en cuatro jurisdicciones: Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas, Panamá y las Bahamas. Estos tres últimos son declarados paraísos fiscales, de acuerdo al SDI. Otro dato también importante es que en Ecuador, a noviembre de 2025, se registran 77 países considerados como paraísos fiscales, ya que el SRI es el órgano encargado de determinar la lista de estos países. Las principales características de los paraísos fiscales, además de las que están puestas en pantalla, como principales son de que poseen un régimen mercantil y financiero muy flexible, tienen una estabilidad económica, social y jurídica, poseen alta confidencialidad y priorizan el desarrollo de actividades con entidades bancarias o financieras. Sin embargo, debemos considerar lo establecido también en la ley de régimen tributario interno. Para que un régimen o una jurisdicción sea considerada un paraíso fiscal, debe cumplir al menos dos de las siguientes características o condiciones. En primer lugar, tener una tasa efectiva de impuestos sobre la renta inferior a un 60% de la que corresponde en Ecuador, que en este caso es el 25%, o que dicha tarifa sea desconocida. Permitir que el ejercicio de actividades económicas no se desarrollen sustancialmente dentro de esa jurisdicción, sirviendo únicamente como un vehículo para obtener beneficios fiscales. Por ejemplo, yo puedo tener las actividades económicas en Ecuador y tener una cuenta en Belice. Entonces, básicamente, Belice permite que no se realicen las actividades directamente en esa jurisdicción. Y el tercero es la ausencia de un intercambio efectivo de información bajo estándares internacionales, impidiendo el acceso a los datos sobre las propiedades de sociedades, registros contables o información bancaria. Si cumple dos de estas tres condiciones, pues el SRI lo considera como un paraíso fiscal. Sobre este tema también es importante abordar el concepto de domicilio fiscal, que de acuerdo con el Código Tributario es el lugar geográfico y jurídico que la ley determina para que los contribuyentes y responsables cumplan sus obligaciones tributarias y donde la administración tributaria puede ejercer sus facultades de control. Para las personas naturales, es el lugar de su residencia habitual, donde ejercen sus actividades económicas o donde se encuentran sus bienes. Y para personas jurídicas, es el lugar señalado en el contrato social o estatutos, o en su defecto, donde ejerzan su actividad económica. También es importante señalar el concepto de residencia fiscal, que de acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno, se considera como residente fiscal a una persona natural cuando su permanencia en el país sea de 183 días calendario o más, sean consecutivos o no,
en un mismo periodo fiscal o cuando su núcleo principal de sus actividades o intereses económicos radique en Ecuador. Para el caso de sociedades, se considera que tiene residencia fiscal una sociedad en Ecuador cuando ha sido constituida o creada en nuestro territorio. Respecto a la residencia fiscal, aquí es algo importante de señalar es que el Ecuador es miembro del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales y suscribió hace unos años atrás la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. Esto con el objetivo de combatir la evasión fiscal a través del intercambio automático de información sobre cuentas financieras de no residentes con otras jurisdicciones, incluidos los paraísos fiscales. La resolución número 31 emitida por la SRI en el 2023 determina las regulaciones para el intercambio de automático y la obligación de las instituciones financieras del país de recabar y reportar mediante un anexo que se llama el CRS la residencia fiscal de todos sus clientes. Se estima, otro dato importante, que el Ecuador dejaría de percibir en promedio 101.96 millones de dólares en impuestos, por lo que representa una fuga considerable de recursos que podría destinarse a la inversión pública. Esto debido justamente a lo mantener fondos en paraísos fiscales. Además, el FMI prevé que los países pierden de 500 a 600 mil millones de dólares al año solo por el hecho de que las empresas trasladen sus negocios a paraísos fiscales. Esto es, y de esos unos 200 mil millones afectan a países del tercer mundo como Ecuador. Por eso es importante regular y controlar a las personas que mantienen capitales y operan en paraísos fiscales. Además del registro de la residencia fiscal, también es importante la identificación del beneficiario final que posee o controla una sociedad. Asimismo, la Ley de Régimen Tributario Interno establece ciertas diferenciaciones cuando las actividades económicas se relacionan con paraísos fiscales. Entre ellas, solo por citar algunas, y cuando se realizan pagos hacia paraísos fiscales, se debe aplicar una retención del 37%, y si no es un paraíso fiscal, la retención es del 25% en cuanto a la renta. Cuando son sociedades con accionistas ubicados en paraísos fiscales y cuyo beneficiario efectivo es residente fiscal ecuatoriano, hay un castigo de un 3% en impuesto a la renta. También hay un castigo en la distribución de dividendos ubicados a los accionistas que se encuentran en paraísos fiscales y cuyo beneficiario efectivo es residente fiscal ecuatoriano. Se retiene el 100% de los pagos por las primas de cesión o reaseguros contratados. Normalmente la retención es del 50% si no fuera hacia un paraíso fiscal. No son deducibles los pagos por costos o gastos por contratos de rendimiento mercantil internacional o leasing a empresas ubicadas en paraísos fiscales. También se aplica una tarifa máxima de impuesto a la renta para personas naturales a los ingresos de no residentes cuya residencia fiscal está en paraísos fiscales. Y los auditores externos, promotores, asesores, consultores y estudios jurídicos deben reportar al SRI sobre la creación, uso y propiedad de sociedades ubicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición de beneficiarios efectivos ecuatorianos. Estas entre algunas regulaciones que tienen que ver con el tema de paraísos fiscales. Aquí hay un tema también importante a señalar que son los principales, yo le he llamado como consecuencias del tema relacionados con paraísos fiscales. Por un lado tenemos el ocultamiento de información, sobre todo la relacionada con el beneficiario final o beneficiario efectivo, que es la última persona natural que posee acciones de una compañía. Segundo, también el efecto es la evasión tributaria, justamente al reportar tributación a otro país del cual no se puede acceder a información porque no hay un intercambio adecuado o a través de un convenio de intercambio de información contable financiera. El lavado de activos, creo que este es el principal problema, provenientes de actividades ilegales, narcotráfico, corrupción, la trata de personas, el contrabando, el fraude, minería ilegal, terrorismo y actualmente también los ciberdelitos, como las principales consecuencias del tema de la- de- del ocultamiento de fondos por mantener dinero en residencias de paraísos fiscales. Por último, ¿cuáles serían los retos como país respecto a este tema?
En primer lugar, debo señalar que el informe del Tax Justice Network del 2023 señala que la implementación de regulaciones más estrictas sobre la divulgación de beneficios finales y la cooperación internacional en intercambio de información han permitido que muchos países reduzcan significativamente la fuga de capitales a paraísos fiscales. Por eso considero que uno de los principales retos es justamente el tema de reforzar la parte normativa, el tema de reporte de actividades o el tema de registros de activos. A finales del 2024 ya se planteó el decreto ley 477 que fue declarado inconstitucional. Sin embargo, como aspectos a destacar, en este decreto ya se abordaron temas importantes como el reporte de actividades de ciertos negocios considerados como permisibles para el lavado de activos, se reformaba la unidad de análisis financiero económico, se creaban nuevos impuestos, se incorporó el tema de los proveedores de activos virtuales como, o lo que son criptomonedas como ya sujetos obligados, entre otros aspectos. También creo que es un reto volver a normar estas actividades y sobre todo implementar regulaciones un poco más estrictas y acordes a la realidad actual del país. En segundo lugar, como reto debe fortalecerse tecnológicamente el intercambio de información con otras jurisdicciones, así como la capacidad para un mayor procesamiento también de datos. Y por último, creo que la cooperación entre instituciones públicas es muy importante. Cooperación entre el SRI, la Unidad de Análisis Financiero Ecuatoriano, la super de compañías, las EPS, la super de bancos, creo que es vital para controlar los fondos que se mantienen, se envían o reciben de paraísos fiscales, con propósitos tributarios, con propósitos de control y sobre todo de prevención del lavado de activos. Por cierto, a mediados del 2025, Panamá dejó de ser considerado un paraíso fiscal para el SRI, ya que suscribió un convenio de cooperación en temas tributarios, contables y financieros. Pero puede que en el futuro no muy lejano aparezca una nueva lista donde consten algún político, empresario o cualquier otra persona de nuestro país. Soy Lenín Naranjo y este fue el episodio del podcast Sol, Mar y Arena, un viaje a los paraísos fiscales. Muchas gracias.